10:30 de la mañana en Caracas, Venezuela. Nosotros establecemos este contacto en vivo desde la Universidad Católica Andrés Bello. El día de hoy vamos a conversar con María Corina Machado, coordinadora de Vente Venezuela. El día de hoy mantiene o tendrá un conversatorio con los estudiantes de comunicación social de esta casa de estudio. Vamos a conversar entonces con María Corina Machado. María Corina, el panorama, hay diferentes noticias en nuestro país. Podemos comenzar con las elecciones que se van a dar el domingo. Ustedes han calificado pues que este es un proceso electoral ilegal. ¿Cuál es la posición de Vente Venezuela? Porque igual se va a ir a elecciones. ¿Qué elecciones? ¿Qué elecciones, Ana? Yo creo que si algo nosotros tenemos hoy que asumir con total responsabilidad es que las cosas hay que llamarlas por su nombre. La gente está harta de los engaños, de las mentiras, de la debilidad, de la indefinición. Esto no es una elección. En primer lugar, esto es una gran farsa convocada por una constituyente cubana, ilegítima, que ni los venezolanos ni la comunidad internacional reconocemos. Punto. Un Consejo Nacional Electoral que es gran operador de Cuba y del Estado criminal, en quien nadie cree. Es que ni siquiera aquellos sectores cercanos todavía al oficialismo creen en esa gran farsa, en esa vergüenza que ha convertido Tibisay Lucena en lo que era una institución respetada alguna vez en nuestro país. Eso no es una elección, insisto, y hay que además entender, son concejales. ¿Y dónde queda Fernando Albán? ¿Dónde queda Fernando Albán? Aquel que hoy se está postulando a esta farsa de un régimen que detuvo, torturó, secuestró, asesinó y después pretendió decir que era un suicidio y como si nada se participa en esa gran farsa. Mira, yo creo que el domingo va a quedar claro lo que pensamos los venezolanos y el mundo, no solamente de esta farsa, sino de los que se presten a ella, punto. Además, vale, vamos a ser francos. ¿Cómo amanece Venezuela el lunes? Menos inflación, menos escasez, menos violencia, menos dolor, menos éxodo, menos tristeza, por favor, todo lo contrario. Entonces, así como hay acciones que contribuyen a acelerar y provocar el quiebre, hay acciones que están diseñadas para bajar la presión y darle tiempo al Estado criminal. Y esa farsa del domingo es una de ellas. María Corina, entonces, ¿cómo se le llama a estos que van a participar en esas elecciones? ¿Colaboradores o electores? Ellos llaman a defender supuestamente la casa, esos opositores que ganaron algunas alcaldías en Venezuela. Miren, es que lo que está en riesgo hoy es Venezuela. Miren, hoy amanecimos con una noticia que nos tiene a todos desgarrados. El asesinato, porque no se le puede llamar accidente, de dos peloteros, Luis y José, de Cardenales de Lara. Dos hombres jóvenes, padres de familia, con un futuro por delante, que son referentes de talento, de trabajo, muchachos que salieron de pueblos venezolanos y que han estado cosechando éxitos alrededor del mundo, que inspiran al trabajo, al deporte, y son asesinados esta madrugada. Porque eso que hicieron, de poner una piedra gigantesca para pararlos, para asaltarlos y que les cobró la vida, es un asesinato del cual son responsables los que hicieron ese hecho, pero también todos los que han mantenido un régimen donde el AMPA impunemente opera durante estos 20 años. Entonces, ¿cuántas muertes todos los días? Entonces, tú me vas a venir a decir que frente a esta Venezuela que se disuelve, donde la guerrilla y el narcotráfico están en el corazón de Venezuela. De hecho, yo les digo que estoy muy afectada porque yo pasé 10 horas antes por ese punto donde los muchachos se mataron esta madrugada. Por ahí pasamos viniendo de Yaracuy ayer. Entonces, ¿y cuántas muertes hay que nadie se entera? Estos son dos muchachos talentosos, conocidos y queridos por el país y ha generado esta conmoción en Venezuela, el mundo entero se entera. Pero ¿cuántos venezolanos se mueren todos los días de hambre, porque no hay medicinas, porque no hay oxígeno en los hospitales, porque las carreteras son unas guillotinas en este país, llenas de huecos, oscuras y con el AMPA desatada? Entonces, aquí el responsable directo es Nicolás Maduro de estas muertes y de los decenas de venezolanos que se mueren todos los días y que nadie ni siquiera se entera. María Corina, ¿cómo recibiste esa noticia? Tú que pasaste horas antes por esa carretera, porque estuviste de gira justo en Barquisimeto, y además estos peloteros de alguna manera le ponen rostro a lo que ocurre en Venezuela, no solo en la carretera de Barquisimeto, sino también en la carretera de Oriente, por ejemplo. Totalmente, Oliver. Yo no sé si todos los venezolanos, bueno, los que viajan por ella
están conscientes de lo que eso ocurre, pero alrededor del mundo. Es decir, en Venezuela se ha convertido ya prácticamente en un estado de sitio donde transitar troncales en muchas zonas del país, en el oriente en particular, ya tú no puedes andar solo por tu carro. Te paran en una alcabala y se crea una especie de convoy donde va adelante un vehículo de la Guardia Nacional o un órgano de seguridad, otro en el medio y otro detrás. O sea, señores, como si estuviéramos en un país en guerra en el Medio Oriente. Así está ocurriendo hoy la vida de los venezolanos y es un riesgo gigantesco. No hay iluminación, insisto, las carreteras están destruidas, llenas de huecos, asaltos. Entonces, claro, lo que ustedes dicen, pasa esto, dos personas queridas y conocidas y se le pone un rostro y un nombre a lo que es el día a día de la vida de los venezolanos. O sea, los trabajadores del campo, la gente que tiene que movilizar sus cosechas, se enfrenta a esto todos los días. Entonces, ahora, ¿esto es porque al régimen le salieron las cosas mal? La respuesta es no, no, esto es deliberado e intencional. Esto es el Estado forajido, esto es el Estado fallido, en el cual cada vez más los venezolanos nos vamos encerrando en zonas del país, mientras extensiones inmensas se están convirtiendo en campo de guerra de grupos criminales. Eso es lo que está pasando en el país. Y entonces me vienen a decir que esto se va a resolver por una farsa electoral de elecciones de concejales o incluso aquellos que hoy hablan de nuevos diálogos, de acuerdos, de convivencia, porque hablan de convivencia. Y uno dice, bueno, pero ¿con cuál de las mafias es que pretenden convivir? Es decir, están conscientes que aquí hay un país desesperado y estamos aquí en una universidad en la cual estos muchachos hoy están considerando si se van o si se quedan, porque esto es un país que está expulsando a los jóvenes. ¿Saben qué me parte a mí el alma? Recorrer el país y darme cuenta cómo los hogares venezolanos se están quedando sin jóvenes. Quedan los abuelos y los muchachitos chiquiticos y la familia destruida. Esto es lo que este régimen quiere. Entonces, ¿qué mensaje le damos a los jóvenes cuando ven posiciones débiles de la dirigencia? No solo política, económica, gremial, o sea, porque esto es una lucha espiritual. Oye, que los chamos dicen, aquí no hay futuro y aquí no hay, vamos a decirlo en horario infantil, ganas y fuerza. Porque al final de eso se trata. Este régimen hay que enfrentarlo y derrotarlo con la fuerza, no con debilidad y con indiferencia. María Corina, sin embargo, vemos que hay mucho movimiento en el gobierno venezolano por traerse el oro venezolano que está en el extranjero mientras persiste la crisis interna. ¿Qué opina usted de eso? Y la posición del gobierno de Inglaterra. Bueno, el Banco de Inglaterra es una institución privada independiente, pero yo quiero verlo. De verdad, a estas alturas, olvídense de eso, olvídense. La comunidad internacional no solamente entendió, sino decidió actuar. Y lo estamos viendo en las últimas semanas. Son decisiones cada vez más firmes que están dirigidas a enfrentar un sistema de mafias. Uno de los objetivos es cerrar las fuentes de financiamiento, cerrarlas, secarlos. Además de que, obviamente, las sanciones y la forma en cómo se ha ido develando toda la estructura de corrupción va colocando los grupos mafiosos unos contra otros. Y ellos mismos son los que se están acusando. Ellos mismos son los que están sacando todo para afuera. Y todo se va a saber. De modo que yo creo que este es un momento en el cual el régimen entendió que se quedó sin plata, que esos lingotes de sangre, porque eso es lo que está ocurriendo en el arco minero y en el sur de Bolívar, a costa de las vidas y de la muerte de cientos de venezolanos, el mundo simplemente no los va a procesar. Las sanciones contra el oro son inequívocas y aquellos países que pretendan bypassear esas sanciones, pues bueno, tendrán que asumir a su vez las consecuencias. Y obviamente estoy hablando de Turquía. Por cierto, país del cual tenemos informaciones que hasta un 40% de comisión, oigan esto, hasta 40% de comisión cobra al oro de los venezolanos. Imagínense ustedes la magnitud del saqueo. No son solamente los corruptos, los criminales de aquí, sino que ellos de la comunidad internacional que se han aliado a ese régimen. Ahora yo te pregunto, ¿tú crees que este régimen con Irán, con Turquía y con Cuba tiene soporte internacional? Cuando el resto del mundo ya asumió y los llamó por su nombre. Olvídense, eso no va a parar, esa presión va a seguir. Pero así como esa presión afuera crece,
tiene que haber la interlocución con las fuerzas internas. Y por eso es tan importante esta organización, digamos, popular que emerge y la unión de todos aquellos que estamos decididos a enfrentar la dictadura y llamar las cosas por su nombre. Esa es la unión de verdad. Esa es la unión de verdad. Los que enfrentamos el régimen con toda nuestra fuerza para provocar la ruptura. María Corina, tu visión sobre el viaje de Nicolás Maduro a Rusia, por ejemplo. Yo creo que es muy revelador y yo creo que es la otra cara de la moneda del viaje que hizo a Beijing, cuando lo llamaron hace unos meses, el presidente chino, y se las cantó claritas. Y le dijo, tú no me estás pagando lo mío. China es muy pragmática en ese sentido, tiene grandes intereses en América Latina y desde luego en Venezuela. Pero tanto China como Rusia hoy saben, le quiero decir esto de manera tajante, que sus inversiones en este país valen cero si Maduro está en el poder. Y que no van a cobrar un centavo de lo que se les debe mientras este sistema de mafias esté en el poder. Entonces los chinos empiezan a ver esto desde otra perspectiva, al igual que los rusos. Y Putin lo llama y no lo recibe en el Kremlin. Lo degradaron, lo reciben en una residencia privada, donde ustedes han visto a los líderes mundiales recibidos allí. Obviamente que no, obviamente que no. Y se las cantaron claritas. Entonces, este es un momento en el cual la propia Rusia está entendiendo que es un juego geopolítico delicado y peligroso, pero que Occidente simplemente no va a tolerar la permanencia de un Estado criminal que tiene vínculos desde el narcotráfico hasta el terrorismo en este país, en este hemisferio, en esta región. Un régimen que además tiene vocación expansionista. Desde aquí quieren proyectar con dinero, plata de los venezolanos, más dinero de actividades ilegales, este régimen a Colombia, a Brasil, a Centroamérica, a México, a las islas del Caribe. Señores, esto no lo va a tolerar la comunidad internacional y los venezolanos tampoco. Corina, se cumplieron 20 años ayer desde que Hugo Chávez llegó al poder y bueno, y la continuación con Nicolás Maduro. ¿Cuál es tu balance? Bueno, es el mismo modelo y es la misma amenaza y no solamente ocurre en Venezuela, es la aparición de un proyecto populista que exacerba las diferencias, que busca promover eso, la lucha de clases, las divisiones entre los venezolanos, dividirnos entre pobres y ricos, izquierda y derecha, civiles, militares, viejos y jóvenes. ¿Saben? Destruir la cohesión en una sociedad para imponerse y para apropiarse de todo. Miren, nosotros estamos enfrentando la maldad absoluta, disfrazado de populismo, de reivindicaciones. Imagínense ustedes, de lucha contra la corrupción. Hay que ser cínico cuando Chávez decía que venían a acabar con la corrupción de antes. Hay que ser cínico cuando tú ves un hecho de corrupción, uno nada más, confesado porque se declaró culpable, que son $1.000 millones. O sea, uno. Miren, no nos caben los ceros en las cabezas de todo lo que esta gente se ha robado y ha saqueado. Pero si algo quiero decirle a los venezolanos es que ese dinero que está siendo identificado, que está siendo congelado, va a regresar a este país, por supuesto, después que las mafias salgan, para nuestra reconstrucción. Yo sé, y en esto puedo transmitirles confianza, que la comunidad internacional está consciente, así como hoy la urgencia de quebrar el Estado criminal, una reconstrucción rápida de Venezuela, rápida, para lograr estabilidad y hacer irreversible el proceso de transformación. ¿Un reconocimiento para ti, María Corina? Háblanos de eso un poco, ¿qué significa para ti? ¿Te refieres al de la Internacional Liberal? Miren, nosotros estamos tan orgullosos en 20. De verdad, el partido, vemos esto como una gran responsabilidad, porque, bueno, 20 es el primer y el único partido liberal que hay en Venezuela. Aquí todo el espectro político es de izquierda, es socialista, y nosotros somos un partido de centro liberal. Nosotros no creemos que el Estado debe intervenir y tomar las decisiones por el ciudadano. Por el contrario, creemos que hoy los venezolanos están hartos
porque se dan cuenta que socialismo es miseria, atraso, oscuridad, violencia, jalar a todo el mundo para abajo, igualar por debajo, y nosotros queremos una Venezuela que todo merece hacia arriba. Las ideas liberales hoy plantean abrir mercados, emprender, innovación, solidaridad, instituciones democráticas sólidas, justicia, y eso es lo que el país clama a gritos. Así que yo me siento muy honrada y hoy yo estoy convencida, óiganme bien, Venezuela es liberal. Escuchábamos a María Corina Machado, coordinadora de 20 Venezuela, que en el día de hoy desarrolla acá o va a desarrollar un conversatorio con estudiantes de la Universidad Católica Andrés Bello, estudiantes de comunicación social. Apuntaba pues sobre varios temas que están hoy en la agenda nacional y también internacional, teniendo como Venezuela como epicentro, y uno de ellos pues es lo sucedido, el lamentable hecho ocurrido en la madrugada del día de hoy, donde murieron dos peloteros venezolanos 10 horas antes. María Corina Machado había pasado por la misma vía, por la misma carretera, y indicaba pues que esto no es más que ponerle rostro a lo que sucede todos los días como consecuencia del AMPA en el país. Sobre temas internacionales hablaba sobre esta petición que ha hecho el gobierno venezolano a un banco de Inglaterra de repatriar el oro venezolano, a lo que los congresistas ingleses han dicho que no es posible, además que el ministro de Finanzas está sancionado por el gobierno estadounidense, y María Corina sobre esto ha indicado que sigue la presión internacional sobre el país y que esta va a incrementar. También sobre las elecciones que se van a desarrollar este domingo, apuntaba que un proceso ilegítimo, que no se reconocen y que se escogen concejales, no era posible cuando hace unos meses había muerto en manos según María Corina Machado, del gobierno nacional, el concejal Fernando Albán. Nosotros reportando siempre en vivo desde Caracas, Venezuela, Ana Rodríguez Brazón para BPI TV. No dejes que nadie te lo cuente. Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, nivel Blandín, Caracas. Tranquility at Doral, Salón and Spa. Estamos ubicados en la 9566 Northwest, calle 41 del Doral, Miami.